Bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en nuestro espacio. Hoy nos adentramos en una historia, bueno, una parábola bíblica, ya sabes, una de esas que probablemente te suena, pero que tal vez no has explorado a fondo. Exacto. Hablamos de la parábola de Lázaro y el hombre rico. La encontramos en el Evangelio de Lucas. Así es. Usaremos la versión Reina Valera de 1960, que es una traducción muy utilizada en el mundo hispanohablante. Claro, una narración que ha dado mucho que pensar a lo largo de los siglos. Y sabemos que despierta mucho interés, ¿verdad? Querer entender bien estas historias tan conocidas. Totalmente. Por eso hoy no solo vamos a repasar la parábola en sí, que está en Lucas 16, versículos 19 al 31, Ah, sino que también la vamos a comparar con ideas de otros pasajes bíblicos, ¿no? Para esto, echaremos un vistazo a Juan 11, donde se habla de la muerte de otro Lázaro, sí, el hermano de Marta y María. Y también nos guiaremos por un artículo muy interesante. Se llama ¿Qué significa realmente la parábola de Lázaro y el rico? qué interesante. Lo encontramos en la edición de julio-agosto de 2021 de la revista Discernir. Muy bien. Nuestra misión hoy es ir más allá de una simple lectura superficial, ¿no? Desentrañar los elementos clave de esta parábola, entender su contexto dentro del Evangelio de Lucas y, lo que quizás sea más interesante, explorar una perspectiva que desafía algunas interpretaciones comunes sobre el cielo y el infierno. Exactamente. Porque esta parábola se usa mucho para hablar del cielo y el infierno. Pero su mensaje principal podría ser otro, uno enfocado en nuestra vida presente. Bueno, vamos a desempacar esto, como se suele decir. La parábola comienza en Lucas 16.19-21, presentándonos un mundo de desigualdad. Por un lado, un hombre rico. No se menciona su nombre. Vive rodeado de lujos, viste con ropas finas y disfruta de banquetes diarios. Este contraste es clave para entender el significado más profundo de la historia. Totalmente. Y en contraste con este hombre, justo en la puerta de su casa, encontramos a un pobre mendigo llamado Lázaro. La descripción es bastante gráfica. Está cubierto de llagas y desea con ansias las migajas que caen de la mesa del rico. Incluso los perros vienen a lamerle las llagas. Una imagen muy fuerte. Muy fuerte, que nos da una pista sobre el mensaje de la historia. Brutal. La narración da un giro en los versículos 22 y 23. ¿Qué pasa con estos dos hombres cuyas vidas eran tan distintas? Pues ambos mueren. Pero sus destinos después de la muerte son completamente diferentes. Lázaro es llevado por ángeles al seno de Abraham, un lugar que se interpreta como un estado de consuelo y bendición, mientras que el rico se encuentra en el Hades sufriendo tormentos. Mucha gente ve aquí una representación del destino inmediato después de la muerte, el cielo para los justos, el infierno para los malvados. Pero como ya mencionamos, vamos a examinar esta interpretación más de cerca. Entonces, parece que pinta un panorama claro de recompensa y castigo inmediato. Pero dijiste que deberíamos examinar esta interpretación más a fondo. Sí. Aunque esa es una interpretación común, nuestro segundo recurso, el artículo de discernir, nos invita a considerar si ese es el mensaje principal que Jesús quería transmitir. La historia continúa. En los versículos 24 al 26 hay un diálogo muy revelador. Cierto. El rico, en medio de su tormento, le suplica a Abraham que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y le refresque la lengua. Imagínate, así de grande es su sufrimiento. Claro, Y la respuesta de Abraham es crucial. sí, es clave. Le recuerda al rico las circunstancias tan diferentes que vivieron. El rico disfrutó de bienes, Lázaro sufrió males, ahora sus situaciones se han invertido. Y además Abraham menciona un gran abismo que se ha interpuesto entre ellos. No hay manera de pasar de un lado a otro. La imagen del abismo, infranqueable, ¿no? Ajá. Parece sellar el destino de cada uno. Una vez que cruzas al más allá, no hay vuelta atrás. Al menos eso parece indicar esta parte de la parábola. Correcto. Pero recordemos que estamos analizando esto desde diferentes perspectivas. Y la historia no termina ahí. Claro. En los versículos 27 al 31, al rico le surge una nueva preocupación. Sí, ahora el rico piensa en sus 5 hermanos que aún viven. Le pide a Abraham que envíe a Lázaro a advertirles sobre su posible destino si no cambian su forma de vivir. Ajá. Un gesto de preocupación, pero un poco tarde, ¿no? Sí, tardío. Y la respuesta de Abraham en este punto es bastante directa. ¿Qué les dice? Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, ya tienen las escrituras y las enseñanzas para guiarlos y advertirles. Exacto. El rico insiste. Dice que si alguien resucitara, tendría más impacto, que sus hermanos se arrepentirían. Claro. Pero Abraham se mantiene firme en su respuesta final. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¡Wow! Contundente. Una declaración que subraya la importancia de prestar atención a las enseñanzas que ya tenemos disponibles. Ahora que tenemos la parábola en mente, vamos a ver cómo el artículo de discernir nos ayuda a verla bajo una nueva luz. Me parece bien.
Lo fascinante es que el artículo nos invita a considerar que el propósito principal de la parábola no es describir el destino inmediato después de la muerte. Ah, Nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 11 cuando habla de la muerte de Lázaro, el amigo a quien resucitó. Dice que estaba dormido. esta comparación de la muerte con un estado de inconsciencia, que también encontramos en Eclesiastés 9.5, contrasta con la idea de que Lázaro y el rico estaban conscientes en la parábola, ¿no? Claro. Si Jesús describió la muerte como un sueño en otra ocasión, ¿por qué en esta parábola están tan despiertos y conscientes en el más allá? Una aparente contradicción. Exacto. ¿Cómo explica discernir esta diferencia? El artículo sugiere que la parábola usa un escenario familiar para su audiencia. Acá. El concepto de un más allá con recompensas y castigos para transmitir una lección moral más profunda. La veo. Una lección que no depende de una descripción literal del estado de los muertos. Entiendo. Además, discernir nos recuerda Juan 3.13, donde Jesús afirma: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Es cierto. Esta afirmación parece contradecir la idea de que Lázaro fue al cielo inmediatamente después de morir. Son puntos importantes a tener en cuenta. ¿Y qué dice el artículo sobre el infierno que se presenta en la parábola? Es el lugar de tormento donde se encuentra el rico. Bueno, el artículo menciona Mateo 10.28, Ah. donde Jesús habla de temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, Gehenna. La idea clave aquí es destrucción. Claro. Implica el cese de la existencia, no un tormento eterno consciente. Esto coincide con otras escrituras que hablan de la destrucción de los malvados, como Malaquías o Romanos. Entonces, si Gehenna representa destrucción, ¿cómo cuadra eso con la descripción del tormento del rico? Es la pregunta del millón. Discernir sugiere que esa angustia podría ser una representación del juicio futuro y las consecuencias de nuestras decisiones, más que una descripción literal de un infierno de tormento eterno después de la muerte. Interesante. Si la parábola no se trata del cielo y el infierno inmediatos, ¿cuál es la lección que Jesús quería transmitir según discernir? Según el artículo, la parábola es una advertencia contra la avaricia y la indiferencia hacia los demás. Tiene sentido. El contexto de Lucas 16, donde Jesús critica la codicia y la hipocresía de los fariseos, apoya esta idea. Cierto, justo antes de la parábola se nos dice que los fariseos, que amaban el dinero, se burlaban de Jesús al oír sus enseñanzas sobre la riqueza. Exacto. La parábola podría estar dirigida a ellos, usando una historia impactante para mostrar las consecuencias de su actitud. La inversión de fortunas después de la muerte sería un símbolo, ¿no? Un principio que vemos en 1 Corintios 1.27, donde lo débil y necio del mundo puede ser exaltado. Un mensaje que resuena hoy en día con la desigualdad económica que existe. Totalmente. Y la conversación después de la muerte, esa súplica de rico Abraham, ¿cómo se interpreta desde esta perspectiva? Pues discernir sugiere que podría representar un periodo de juicio futuro. Quizás haciendo referencia a Apocalipsis 20.14 y 15, la angustia del rico y la imposibilidad de ayudarle enfatizaría la finalidad del juicio, la importancia de tomar buenas decisiones en esta vida. Claro, la parábola no sería una descripción literal del más allá. Sería una herramienta para enseñarnos sobre nuestras prioridades ahora. Ordenar nuestras vidas, poner el amor a Dios y el servicio a los demás en primer lugar. En vez de centrarnos en la riqueza y ser indiferentes a las necesidades de los demás, no posponer lo importante, porque nuestra vida es finita. El artículo también menciona algo interesante sobre la influencia de ideas externas en nuestra comprensión del cielo y el infierno. Sí, dice que muchas de las ideas modernas sobre el cielo y el infierno vienen de la filosofía griega y la literatura medieval, más que de la Biblia misma. Tiene sentido. Esto lleva a interpretar la parábola como una descripción literal del destino eterno. Ya veo. La propuesta es interpretarla a través de las enseñanzas bíblicas sobre la muerte y la resurrección. Interesante. Si entendemos que la Biblia presenta la muerte como un estado de inconsciencia y que los muertos esperan una resurrección futura, entonces la parábola de Lázaro y el rico adquiere un significado diferente. Se centra más en la justicia divina y en las consecuencias de nuestras acciones en esta vida. Claro. Al final, ¿qué significa todo esto? Esta historia de contrastes. ¿Qué mensaje nos deja? En resumen, la historia de Lázaro y el rico nos presenta un contraste muy fuerte entre dos vidas y sus desenlaces. Aunque tradicionalmente se ha interpretado como una descripción del destino inmediato después de la muerte, una mirada más profunda, considerando su contexto, comparándola con otras enseñanzas bíblicas, sugiere un énfasis en los peligros de la avaricia y la importancia de la compasión en la vida presente. Y ahora, una pregunta para ti. Considerando estas diferentes interpretaciones, ¿qué aspectos de esta historia resuenan más contigo? ¿Cómo podría esta reflexión influir en tu comprensión de tus propias prioridades? Una pregunta para reflexionar.
Te animamos a seguir explorando. Puedes leer otras parábolas de Jesús en Lucas, así como pasajes bíblicos que hablan de la muerte, la resurrección y el más allá. Buena idea. Así podrás formarte una comprensión más completa. Sí, una visión más amplia, Creemos que esta inmersión nos ha dado una comprensión más matizada de esta parábola. sin duda. Hemos ido más allá de una lectura superficial. Gracias por acompañarnos. Y quién sabe, quizás te quedes pensando si esta historia que creías conocer tiene aún más que enseñarte. Es posible. Hasta la próxima. Hasta luego.